quiero compartir sobre un tema que es una característica de nosotros como Iglesia Viña. ¿Ya? Esto es un sello. Y es súper importante que podamos entenderlo y conocerlo, porque si, esto es por lo que la Iglesia Viña se hizo conocida a nivel mundial. Y eso es que Dios nos invita a vivir una vida de intimidad con Él. Hemos sido diseñados por Dios para que esto sea nuestro día a día, una intimidad profunda y personal con el Señor. Vamos a leer al tiro la palabra. Si pudiesen buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Así que los animo a que busquen en su Biblia. ¿Ya? Vamos a orar. Pero ya, preciosa. Qué lindo ver a la Leito y a Samuel, son una bendición. Ahí está, los amiguitos. Vamos a orar, ¿ya? Para que nada nos distraiga, porque los niños tienen que estar en la presencia del Señor, pero nosotros tenemos que estar conectados, ¿ya? Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Señor, yo oro que esta mañana tú nos hables. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en nuestras vidas personales. Gracias, Señor, por cada persona que ha decidido estar aquí. Gracias, Señor, por los niños también, Señor. Bendícelos, toca sus corazones, su espíritu. Aún, Dios, cuando no son conscientes. Espíritu Santo, esta es tu casa. Y ahora, Padre, yo en el nombre de Jesús tomo autoridad, y todo lo que viene a distraernos, todo pensamiento que viene a quitar el primer lugar, a quitar la atención de ti, Padre, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Señor, todo pensamiento de preocupaciones en casa, de problemas de trabajo, Señor, de situaciones financieras, de problemas familiares, Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad ahora y lo echo fuera. Señor, este es tu lugar y este tiempo es para ti. Es para que nuestro corazón se enfoque en ti, en conocerte a ti. Así que, Padre, te entregamos esta mañana, te entregamos este tiempo, y gracias, Jesús, porque tú nos has hecho dignos. Estamos aquí porque tú nos has hecho dignos, no porque nosotros ganemos algo o merezcamos algo. Jesús, tú nos has hecho dignos, dignos delante de tu presencia. En tu nombre, Jesús, amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21, dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios, han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y les dio una gloria inmensa. Muchas veces, cuando estamos en nuestra vida cristiana, estamos recién conociendo a Dios, o hemos escuchado de Dios, pero no tenemos como una relación tan profunda con Él, y nos cuentan sobre cómo fue el tema de Cristo que vino, pensamos que tiene mucho que ver como, hoy a Dios se le escapó de control, Satanás metió la cola, Dios no sabía que ya no hay que romper el vidrio de emergencia, y a quién va sorteado Jesús. Jesús, tú vas a la tierra y tú resuelves este problema. Pero ¿sabes lo que nos está diciendo aquí Primera de Pedro? Nos está diciendo en el versículo 20 que Dios eligió a Cristo como el Cordero de Dios antes de que el mundo fuese fundado. Dice su palabra que antes de que nosotros siquiera pensásemos nada, antes de que siquiera el mundo fuese creado, Jesús ya había dicho sí, yo voy. Jesús ya había dicho yo quiero ir. Yo estoy dispuesta. ¿Y sabes qué? El precio era tan alto porque no era simplemente algo pequeño que iba a tener que dejar, iba a tener que entregarlo absolutamente todo por amor a las personas.
Eso era lo que realmente estaba diciendo Jesús. Antes de que sucediera, antes de que Satanás viniese, Jesús había tomado una decisión por ti. Y cuando lo pensamos de esta perspectiva, es distinto. Porque ya no es simplemente, oh, yo que era pecador, entonces en ese momento Jesús vino y bueno, tuvo misericordia y vino por mí. Antes de que tu línea genealógica, antes que tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos siquiera estuviesen en el plan de alguien, Jesús ya había puesto su amor en ti. Dice en Ageo 2, se está profetizando sobre Jesús en el libro de Ageo, en el Antiguo Testamento, y se le habla como el deseado de las naciones. Jesús dice que iba a ser el deseado de las naciones, quien llenaría de gloria la tierra. Y ese deseado de las naciones, imagínate, está declarando eso, es el mismo que te desea a ti. Dice que la tierra anhela a Jesús. Y Él ya había puesto sus ojos en ti. Él ya había decidido por ti. Tú ya eras la meta de su corazón. Y cuando lo pensamos así es totalmente distinto. Tenemos que entendernos de un lugar distinto. Ya no nos entendemos como gusanos nomás que Dios tuvo misericordia. Ahora nos empezamos a entender como personas que somos realmente tan amados por Dios, que somos es el amor extravagante de Dios que nos buscó desde un principio. ¿Y cómo sucedió esto? Para llevar a cabo este buen plan, para llevarlo a cabo, Jesús tuvo que nacer de una virgen que concibió por el poder del Espíritu Santo. Y en Mateo 1:23 dice que, no sé si está, no. En Mateo 1:23 dice que ¿cómo le llamaría? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿cierto? Pero ¿sabes que hay algo más profundo en esto? Porque no solo es Dios con nosotros, sino que en el hebreo original de Emmanuel, la traducción más profunda, o la otra traducción es Dios se hizo uno con nosotros. No es solo que Dios estuvo, porque Dios siempre había estado con el pueblo. Cuando tú ves la historia bíblica, Dios siempre había estado con el pueblo. Pero ahora está diciendo, Emmanuel Dios es uno con nosotros, uno contigo. Dios se ha hecho uno contigo y lo tuvo que hacer, y a través de ese sacrificio es que se cumplió el plan completo de Dios. Él vino a ser uno con nosotros. No es solo que Él vino a estar con nosotros, Él se unió a tu espíritu. Entonces, entender esto, que Jesús es más que un Salvador que nos mira, que nos da vida eterna, que es amoroso, que es buena onda, transforma nuestra manera de pensar y debiese llevarnos a un punto de inflexión. Entender que Jesús es más que un Salvador debiese llevarnos a un punto en que tenemos que empezar a caminar, a tomar decisiones por el Señor. Que Jesús sea la meta más alta de nuestra vida. Conocerle en plenitud debiese ser la decisión más importante de nuestra vida. Debiese ser aquello que mueve nuestro corazón para conocerle. Es por esto que el apóstol Pablo en Gálatas nos habla de que el apóstol Pablo escribe la carta de Gálatas, ¿ya? Y en Gálatas 4 habla cómo el apóstol Pablo venía hablando y venía diciendo que la iglesia, él había formado, había trabajado, había entregado su vida en esa iglesia, pero resulta que en algún momento comenzaron a llegar apóstoles, o empezaron a llegar personas que comenzaron a hablar cosas que se tergiversaban de la palabra, comenzaron a hablar cosas que no eran lo que estaba, lo que en el fondo no se condecían con lo que Jesús había venido a hacer. Jesús había venido a hacer, por gracia, había venido a entregarnos vida, y la gente empezó a decir, tú tienes que circuncidar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cumplir con esto, con lo otro, ¿ya? Y el apóstol Pablo en Gálatas 4, versículo 19, le dice a la iglesia local, le dice, estoy sufriendo dolores de parto. Estoy sufriendo dolores de parto y seguirán estos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo esté formado en ustedes, ¿vale? Hasta que Cristo esté formado en ustedes, estos dolores, esta angustia en el corazón de Pablo iba a continuar. Que Cristo sea la roca, que Cristo sea el fundamento de tu vida. Es
la urgencia que tenía el apóstol Pablo. Y sabes que ese es el llamado para nosotros como pastores, que Cristo sea formado en ti, es la carga más grande que podemos tener. Que tú conozcas a Cristo, que Cristo sea uno contigo, que tu vida esté basada en Jesús. Es la carga que nosotros tenemos en nuestro corazón. Podemos decirte muchas cosas, podemos decirte que hagas esto, que hagas lo otro, pero que tú conozcas a Cristo, que tú le ames, que aprendas a vivir de su mano, que seas uno con Él. Es la carga que nosotros tenemos en nuestro corazón, y por eso esta mañana estamos compartiendo sobre intimidad. Intimidad. La única forma de estar fundado en Jesús es a través de una relación personal con Él. No hay otra manera. No basta con escuchar de Jesús, no basta con escuchar de Jesús, no basta con saber de Él, no basta con que alguien venga y te diga, ¿sabes qué, Edita? Jesús es bueno. Claro, Jesús te ama. No basta si es que tú no le conoces personalmente. Es lo mismo una relación de pareja. A mí me pueden decir que Santi es buena onda, me pueden decir que Santi es amoroso, me pueden decir cualquier cosa de Santi, pero que mientras yo no tome el tiempo para conocer a Santi, mientras yo no le conozca a Él, no pase tiempo con Él, yo no voy a poder saber realmente cómo es Él. Y de eso estamos hablando. La intimidad significa yo paso tiempo con Jesús para yo conocerle. No basta con que alguien me diga que Jesús es bueno, no basta con que alguien me diga que Él me quiere dar vida, no basta. Estamos llamados a ser un lugar donde Jesús pueda habitar. Y es por esto que me gustaría que sacaran sus Biblias, porque vamos a leer en 1 Samuel. Dice en el Antiguo Testamento, ¿cómo habitaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Él se encontraba en medio de su pueblo? 1 Samuel, ¿cuánto? Todavía no, 1 Samuel. Pero ¿cómo Dios estaba con el pueblo en el Antiguo Testamento? Ya, pero algo más pequeñito todavía, transportable. El arca. Dios se movía y estaba en medio de su pueblo a través del arca. ¿Alguien sabe lo que es el arca? ¿Quién me lo podría describir? ¿Ya? ¿Sí? Ya, donde dentro estaban puestas las tablas de la ley. Las tablas de la ley, la vara de Aarón. Sí. Excelente. Ya. Dios habitaba, como Jesús aún no había venido, aún no estaba pagado, Dios habitaba en el arca del pacto. ¿Ya? Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, esta es una larga historia, pero ahí habitaba la presencia de Dios mismo. Entonces el arca era algo santo, no podía llevar cualquier pelagato y tocarla y abrirla y mirarla, no, era algo santo, algo que Dios había apartado para Él. Y como todas las cosas y como somos tan humanos muchas veces, esto que era santo se comenzó a ver como una especie de amuleto. Historias antiguas, había sucedido diferentes guerras que iban perdiendo y los profetas daban la indicación, lleven el arca. Bueno, por ejemplo, cuando cayó el muro de Jericó, iban con el arca dando vueltas a la ciudad, con el arca ahí en mano, ya, y Dios hizo que los muros cayeran. Otras batallas que hubieron también, cuando el arca estaba, comenzaban a vencer. ¿Pero qué pasó? Comenzaron a verlo como un amuleto. Nos pasa a veces, ¿cierto? Como una fórmula. Entonces, bueno, en una de las batallas, en 1 Samuel, dice que el pueblo de Israel fue a pelear contra los filisteos y perdieron. Y fue vergonzoso y terrible. Y a los ancianos de Israel no se les ocurrió nada más brillante que adivinen qué. Vamos a buscar el arca para que ganemos y pensamos los filisteos. Partieron a buscar el arca, ahí todos los brillantes, partieron a buscar el arca y fue peor. Hubo una matanza en contra de Israel, porque era una idea humana, no era algo que Dios había dicho. Hubo una matanza en contra de Israel. Mucha gente murió y para peor, los filisteos se robaron el arca. ¿Ya? Valor. Más encima se robaron el arca. Y estamos en 1 Samuel 4. Esta historia está ocurriendo en este punto. ¿Ya? Y bueno, cuando vemos 1 Samuel 5 y 6, vemos cómo los filisteos tienen el arca, pero Dios no necesita que nadie lo defienda. Así que Él manda plagas de enfermedades, de tumores, dicen que pusieron el arca en el templo uno de sus dioses y que el otro día cuando fueron a ver el arca, el dios de ellos estaba con la cabeza cortada, después con los brazos cortados. O sea, Dios
los asustó, los amedrentó, y ellos llegaron y devolvieron el arca. Les dio pánico, le metieron en un burro con unas carretas, y ya, ándate, y sacaron el arca. Ese es el contexto. Entonces, en 1 Samuel 7, del 1 al 2, dice: entonces los hombres de Kiriat Yarim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba a las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. El arca queda en casa de Abinadab, ¿ya? Abinadab era un israelita, y además comisiona a su hijo para que sirviera, entre comillas, al arca. Y dice que estuvo 20 años en ese lugar. 20 años es mucho tiempo. Estuvo 20 años en ese lugar. Pero nos da una descripción. Dice: los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. El mismo arca que épocas anteriores había traído gloria, parecía que ahora había perdido el efecto. ¿Cachai? Como que perdió la magia. ¿Cachai? No sé qué pasó, pero perdió la magia. Dios quedó ahí. Y teniendo esto en mente, 20 años después, dice que cuando David se volvió rey, él toma la decisión, humana también, de ir a buscar el arca, y como si no fuera vivo, para llevarla a su casa. Había que aprovechar, pues soy rey, me traigo el arca al tiro, la presencia de Dios a mi propia casa. ¿Ya? Y va a buscar el arca. Bueno, ahí suceden varias cosas. Dice que ellos tomaron la decisión, esto nunca fue algo que Dios les dijo, tomaron la decisión, hagamos una carreta nueva, con bueyes, con todo eso, y vamos a poner el arca encima y lo vamos a traer. En una parte dice que uno de los bueyes se tropezó, se iba a caer el arca, y una persona llamada Usa trató de atajarla para que no se cayera, y cayó muerto. ¿Ya? Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12, vemos que dice aquí: ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podría regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Entonces aquí quiero hacer el paralelo. El arca de Dios, lo que para nosotros simboliza es la presencia de Dios. Es decir, en el fondo que ellos llevaron la presencia de Dios a la casa de Abinadab en primer lugar, y después llevaron la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom. ¿Ya? Pero hay una gran cosa. ¿Por qué la Biblia no dice que Abinadab y su casa fueron bendecidos en 20 años? Y por el contrario, sí dice que en 3 meses, apenas el arca entró en la casa de Obed-Edom, la gente comenzó a notar que era bendecido, que su familia era bendecida. Era el mismo arca. ¿Qué pasó? El arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no había ninguna israelita. Es como que hoy día nosotros dijimos: ya tengo la bandera chilena. Todos sabemos lo que es la bandera chilena. Nadie puede decir: no, yo jamás la he visto. Ya, para los israelitas el arca era lo mismo. Todos sabían lo que era el arca. Todos sabían que portaba la presencia de Dios. No, nadie podía decir: no, ¿qué es esto? Y aún así sentían que Dios la había abandonado. Pero lo que no sucedió en 20 años sucedió en 3 meses. ¿El arca era distinta? Era el mismo arca. ¿Qué es lo que cambió? La persona que portó, que la cuidó, que la resguardó. Esa es la diferencia. La diferencia era el anfitrión del arca. Así que vemos que Obed-Edom en Primera de Crónicas recibe el arca. Hay algo súper importante. ¿Qué es lo que significa Obed-Edom? Y Obed-Edom significa adorador, siervo. Ese es el significado. El nombre de este hombre era el reflejo de su esencia. Los nombres en el Antiguo Testamento no se ponían porque sí, se ponían con un sentido. Y Obed-Edom era adorador, siervo. Lo que nos está hablando aquí es que cómo Obed-Edom actuó, cómo él, lo que él hizo fue convertir su casa en un lugar de adoración, en un lugar de servicio, de entrega, en un lugar
completo, lleno, enfocado en la presencia de Dios. Y eso fue lo que trajo el fruto y que Dios lo bendijera inmediatamente. Obed-Edom tomó la decisión de transformar todo su entorno para convertirse en un anfitrión de la presencia de Dios. Él podría haber dicho, alguien tengo una pieza bonita, decorada, y queda al arca, nadie la toca. Pero lo que hizo Obed-Edom fue, con su espíritu adorador, con su espíritu servicial, con su espíritu de entrega completa, de obediencia, preparó su casa y la volteó en torno al arca, en torno a la presencia de Dios. Él dispuso su vida por esta presencia. Él dispuso su vida para ministrar en la presencia de Dios. Eso fue la diferencia. Cuando Dios encuentra un lugar donde se puede sentir cómodo. Si Dios llega cuando hablamos de casa, estamos hablando de tu vida personal, no teórica, no literalmente de casa. Tú eres la casa de la presencia de Dios. Y cuando Dios llega a una casa donde se puede sentir cómodo, donde hay un ambiente para Él esperándole, donde hay un corazón que está delante por Él, Él se queda visiblemente a habitar. Todos portamos la presencia de Dios, pero no todos la experimentamos. Y eso es lo que hizo la diferencia entre Obed-Edom y Abinadab. Fue la disposición de su corazón a reorientar su vida en pos de la presencia de Dios. Y lo que pasó con Abinadab también nos puede enseñar algo. Teniendo el arca 20 años en su casa, muchas veces nos acostumbramos a lo que viene de Dios. Sí, yo soy cristiano, sí voy a la iglesia, sí, doy por sentado cosas. Cuando se nos vuelve tan familiar, pero eso hace que pierda lo valioso que es. Eso fue lo que le sucedió a Abinadab. Siendo algo tan familiar, porque dice que Abinadab era un levita. Él sabía lo que estábamos hablando. Pero cuando es como, se nos vuelve algo como, sí, tan típico, deja de perder la importancia que tiene. Él perdió el sentido. No entendió que el arca no era solo un objeto santo, no era solo como cumplir con algo. El arca estaba representando la presencia del Dios vivo en su casa y no supo ver lo que Dios estaba manifestando. ¿Sabes qué? Podemos ser hijos amados de Dios, podemos estar redimidos, tener vida eterna, tener nuestra casita en el cielo, como quieras llamarle, pero aún así podemos perdernos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Podemos perdernos esa vida de plenitud, esa vida de paz, esa vida de gozo, por estar pajareando, por estar perdiendo, por no escoger en transformar nuestra casa interior para que sea un lugar donde Dios pueda moverse libremente. Podemos estar cerca de la presencia del Dios vivo. Incluso podemos venir a la iglesia y estar en la iglesia y salir igual que como llegamos, porque no estamos siendo conscientes de lo que Dios quiere entregarnos. Porque nuestra atención no está en ser un lugar donde Dios habite, en ser un lugar que sea placentero para Él. No se trata de cumplir ritos, ni cumplir con pasos. Y sabes que muchas veces asociamos el portarse bien a ser un buen cristiano. Pero sabes que nada de eso es lo que yo te estoy tratando de hablar. Te estoy tratando de hablar de que se trata de una relación de amor personal, donde tú conoces al amado de tu corazón, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. No se trata si lo hice bien, si lo hice mal, si cumplí o si no cumplí. Se trata de que Jesús quiere una relación contigo como eres, con lo que traes, con tus cosas buenas, con tus cosas malas. Él quiere una relación contigo. Y hoy día esta semana escuché algo que decía un pastor, decía, Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte tal como estás. Y para mí fue como, eso es, Él nos ama tal como somos, pero en la medida en que le conocemos, Él nos quiere transformar para llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso se logra a través de una relación, no es magia. Nos encantaría que las cosas, hoy tengo problemas de carácter, ¿por qué Dios no me cambia? Porque tienes que ir a su presencia. Ahí donde fluye su presencia, es el lugar donde eres transformado, en la fuente misma. Sabes que la intimidad no es algo que hacemos. Y esto me impactó porque ayer mientras terminaba la predicación, de repente el Espíritu Santo me dijo esto, nunca lo había entendido así. La intimidad no es algo que hacemos. Sí, hay medios para llegar a la intimidad, leer la palabra, adorar, etcétera, etcétera.
Pero la intimidad no es algo que hacemos, es lo que somos. Y cuando entendemos que esa es la diferencia, podemos hablar de intimidad como cosas que cumplí, que hice en la semana. Y esos son solamente el medio para el fin, que es ir al corazón de Jesús. La intimidad es ser un corazón rendido a los pies de Jesús. Vivir una vida rendida a los corazones de Jesús. En 1 Corintios 6, versículo 17 dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Eres una? ¿Tú te has unido al Señor? ¿Tú estás unido al Señor? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos unidos al Señor y podemos tener plena confianza? Somos llamados hijos de Dios. ¿Y quién nos ha hecho hijos? Jesús. Tú puedes tener plena confianza que si tú crees en Jesús, tú eres una con Él. Tú eres una con Él, no importa, no depende de lo que tú creas, pienses, sientas, de cómo te sientes, si amaneciste bien, si amaneciste mal. Dice su palabra que la persona que se une al Señor, si tú recibiste a Jesús, te uniste al Señor y eres uno con Él. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús y estamos unidos a Él. Y la intimidad ahora es la manera en que caminamos por el mundo, es una posición desde donde yo vivo. No es algo que yo hago, es la posición desde donde yo me paro para conocer a Jesús, para vivir mi vida cimentada, fundada en Él. La intimidad es la relación íntima con Él, desde donde yo vivo mi vida, donde enfrento mis problemas, desde donde yo enfrento mis dificultades, donde enfrento mis temores, donde enfrento mi pasado. Lo hago desde una posición en Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Tenemos que ser ese lugar donde la presencia de Dios habite, donde su Espíritu se mueva de una manera libre. Tenemos que participar y colaborar en la comunión con Jesús. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser un colaborador de su presencia. En Marcos 3:13 dice lo siguiente, si lo pueden buscar, Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice: tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que le acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. ¿Qué es lo que representa el monte? Lo representa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El monte representa ese lugar donde está la presencia de Dios. Y dice que Jesús los llamó desde el monte. El llamado de Jesús para tu vida lo hace desde el lugar donde hay intimidad. No es desde un lugar así nomás. Él te llama, pero para que tú subas al monte. No para que lo grites, aquí estoy Jesús, sí, no, qué cosa que no te escucha. El llamado es para que tú vayas al monte, a la intimidad. Ahí donde está su presencia, Él los llamó. Y les dijo que lo acompañaran. Era para estar con Él. El llamado fue para estar con Él. Cuando Jesús invitó a sus discípulos, ¿qué fue lo que Jesús siempre les decía? La típica, Jesús se encontraba con alguien y lo quería llamar. ¿Qué es lo que le decía? Eran 2 palabras, 3 palabras. ¿A qué se le ocurre? ¿Qué es lo que siempre Jesús le decía a las personas que invitó a seguirle? Ven y sígueme. 3 palabras. Ven y sígueme. A toda persona que Jesús quiso llamar le dijo, ven y sígueme. Ven y sígueme. Ese fue el sencillo llamado que hizo. Sin planes, sin estrategias, sin tiempos delimitados. Sí, te voy a pedir un día a la semana para que estés conmigo. Te voy a pedir en tu tiempo calendario que agendes. Jesús le dijo, ven y sígueme, porque quería y en primer lugar ellos tomaran una decisión. Y sabes que esto me gustaría que si algo te hubiese quedar en tu mente, es que la intimidad con Jesús requiere una decisión. Porque probablemente en tu vida diaria, que está llena de cosas, llena de PPT, ahí las chiquillas, que está llena de que los niños, que el cansancio, que tengo sueño, que mucho trabajo, que el jefe complicado, que los problemas de la familia, que no sé qué, que no sé cuánto, te va a exigir que tú digas, yo voy al monte. Yo voy al monte. Probablemente, muy rara vez, nos nacen así como, ay sí, qué rico, ahora voy a tomar una hora de oración y lectura de la palabra. Cuando ya estamos enamorados de Jesús se nos hace fácil, pero para partir es difícil.
y requiere una decisión. Seguir a Jesús, conocer a Jesús, ser más como Jesús requiere una decisión de tu parte. Por eso les dijo, ven y sígueme. Y lo segundo es que cuando ellos tomaron la decisión, Jesús no les estaba pidiendo una horita a la semana, les estaba pidiendo su vida. Su vida. Que ellos estuviesen dispuestos a reenfocar su corazón, su tiempo, sus prioridades en Él, para poder Él ser rey de sus vidas. El llamado diario que Jesús te hace es para pasar tiempo contigo. Jesús quiere pasar tiempo contigo en intimidad. Y Él quiere que tú, Él te invita, pero Él quiere que tú tomes la decisión de entrar en su presencia. Y esa es la diferencia. En Cantares, Cantar de los Cantares también, capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice algo que la novia, que nosotros como iglesia, le dice al novio. Y dice, bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Bésame una y otra vez. El clamor que nace del corazón de un hijo, de un amado hambriento por más de Jesús, es bésame una y otra vez. Si te pone incómodo, lo siento, pero a Jesús no le incomoda la intimidad. Él ama la intimidad profunda. Y el clamor de la novia, el clamor de su iglesia tiene que ser, Jesús, bésanos, bésanos una y otra vez, bésanos una y otra vez. Esa es la intimidad que Jesús quiere contigo, que tú vayas a su presencia, a besar su rostro, a besar sus pies. Esa es la intimidad que Jesús busca, Él anhela eso contigo. Cuando vemos en Mateo 17, está la historia de la transfiguración. ¿Ya? Dice así, vamos a leerla. La transfiguración es el momento en que Jesús va al monte con algunos discípulos y son transformados. Jesús es transformado a su imagen gloriosa. ¿Ya? Y aparece Elías, aparece Moisés. Imagínense, tremendo momento de la presencia de Dios. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Tenemos esta imagen en que Jesús invita. Jesús dice que toma a Pedro y toma a Santiago y a Juan y los lleva a la montaña para estar a solas. Estamos en un punto en la historia en que Jesús ya tenía un montón de seguidores. Jesús tenía un montón de gente que le seguía, tenía más discípulos, eran 2 en total, y dice la palabra que solo llevó a 3. Estamos en un momento en que Jesús era alguien visible, en que con la que la gente quería estar. Pero Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan. Fue una invitación personalizada. ¿Y sabes qué? Él podría haber hecho un llamado público. Jesús le podría haber dicho, ya chiquillos, atención, todos al monte ahora, todos vamos a experimentar algo con Dios. Podría haber hecho un llamado así masivo para que todos fueran con Él, pero no. Jesús llamó a la persona, le dijo, Dani, ven al monte conmigo. Nati, ven al monte conmigo. Cote, ven al monte conmigo. Fue un llamado personalizado, no para las masas. Y es tan importante que entendamos eso, porque muchas veces nos conformamos con lo que es para todos. Pero Jesús quiere que lo tuyo sea algo personal, del día a día. Y cuando vemos esta historia de la transfiguración, aparte de ser un llamado personalizado, podemos ver que Dios quería revelarse en lo secreto. La transfiguración podría haber sido para las masas. Imagínense si la gente común hubiese visto eso tan espectacular. ¿Qué hubiese pensado? Podría haber sido algo así como, por Dios, así como cuando uno va a estos recitales, así, luces, pantallas gigantes, espectacular. Pero Jesús no lo hizo así. Él quería en lo secreto, en lo íntimo, en el monte, revelarle este momento glorioso. Y lo segundo es que hay un componente importante, que dice el versículo 2, dice que mientras ellos observaban, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a contemplar a Jesús. Tenemos que aprender a contemplar su presencia, contemplarle a Él.
Tenemos que aprender a dedicar tiempo para mirar a Jesús. Yo creo que la vida que vivimos ahora, si hay una cosa que es difícil, es contemplar. Porque estamos tan estimulados, tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas que enfrentar en nuestra propia vida, que el aprender a contemplar es algo que nos cuesta. Pero ¿cómo fue el momento que para ellos fue revelado la imagen gloriosa de Jesús? Fue contemplando. Mientras ellos observaban, sucedió lo más glorioso que probablemente ellos pueden haber visto en su vida. Mientras observaban a Jesús. Necesitamos subir al monte y aprender a observar a Jesús, meditar en Él, poner nuestro completo corazón, apagar el teléfono, apagar las distracciones, todo lo urgente para enfocarnos en lo que es importante, Jesús. ¿Sabes qué? Yo quiero invitarte a pensar en esto. No te conformes con lo que recibes de otros. No te conformes con lo que te pueden dar el día domingo. No te conformes. Cuando vemos a Moisés en Éxodo, Moisés subió al monte para estar con Dios mismo. Dice que después de estas intensas jornadas con Dios, él bajó con la cara brillante y la gente le dijo, oye, ponte un pañuelo, porque ya era una cosa así, que la luz que irradiaba de su rostro después de haber visto a Dios mismo, era algo tremendo. Pero dice que Moisés subió al monte y hay un momento en Éxodo, que yo he hablado de esto otras veces, en que Dios abre, dice, al sonar de las trompetas, al sonar del chofar, que mi pueblo suba al monte. Dios quería estar con todo el pueblo. Siempre pensamos que eran unos elegidos. Dios quería estar con todo su pueblo. Pero ¿qué es lo que ve la historia? En Éxodo creo que es 34. El pueblo dijo, le dio miedo. Escuchó la voz de Dios y le dio miedo. Y le dijo, Moisés, dinos tú qué hacer, nosotros te vamos a seguir a ti. Ellos decidieron no subir al monte. Pero ¿sabes qué? El monte sigue abierto. El monte sigue abierto. Ellos prefirieron ver a Moisés y recibir de Moisés cuando la invitación siempre estuvo para que ellos también fueran al monte. La invitación al día de hoy es para que tú vayas al monte. No te conformes con lo que alguien te puede entregar. No te conformes con lo que puedas escuchar de otra persona, con la experiencia de otra persona. Eso no es suficiente. ¿Cómo trabajar en una relación con Dios? Para los que somos prácticos, ¿cómo podemos trabajar en una relación con Dios más profunda? Para comenzar, tienes que saber que probablemente sea una batalla. Probablemente vas a tener que liderar una batalla porque hay alguien, no, ¿para qué vamos a nombrarlo? El innombrable, que quiere mantenerte adormecido. No, si con esto es suficiente. No, pero si ya escuché la palabra del domingo, ¿para qué? No, estoy muy cansado, yo necesito dormir. No, no, si tengo que trabajar, porque tengo trabajo pendiente. No, siempre va a haber unas cosas. Y eso sabes que no es tu mente. Es la batalla que se está librando sobre tu vida para que tú no te acerques a la presencia de Dios. Tienes que entender que esto significa perseverar, porque quizás la primera vez que tomes un tiempo para estar con Jesús no va a pasar nada. O quizás sí. Pero probablemente la primera vez que vayas a orar y a adorar va a ser un gran cri-cri. Así como, no sé si a alguna le ha pasado eso, pero es como así grillos cantando, pero con todo. Pero hay que perseverar y tomar decisiones. Tomar decisiones, y la decisión es poner a Jesús primero. Muchas cosas buenas, muchas cosas lindas, muchas cosas entretenidas pueden suceder, pero tenemos que poner a Jesús primero. A Jesús primero. Y luego de esto, mi recomendación es comienza a llenar tus días con todo lo que venga del Señor. Yo trato mi trabajo, llego en la mañana y como no hay nadie, pongo música, todo chancho de adoración para que se llene el espacio. Para que también si yo mi mente anda en cualquier cosa, no, tengo que enfocarme en lo que realmente es importante. Escucha adoración y adora. No solo la escucha, esa es la primera recomendación. Hay un salmo que dice, que David dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Bendice, eso no era un alma mía, si hoy día te levantaste de buena, bendice. No, es una obligación estar ordenando su alma. Alma, no me importa si te sientes bien, si te sientes mal, si es un buen día, si es un mal día. Bendice al Señor. Bendice al Señor. Si, alma, no me interesa si tuviste un problema con amigos, con familiares,
en el trabajo. Bendice al Señor, es la decisión del alma. Bendice al Señor, adora, adora. No solo escuches, sino que abre tu boca para adorar a Jesús. Abre tu boca. Cuando vengas el domingo, abre tu boca. Y si no te sabe la canción, entonces adórale con tus palabras. Pero abre tu boca, porque la adoración... Muchas veces pensamos que la adoración es porque tenemos un Dios egocéntrico que le encanta ser adorado. No sé, alguna vez lo pensé como, ay, ¿qué onda Dios? Como que le encanta ser adorado. Ya, ¿sabes que Dios no necesita tu adoración? Porque que tú lo adores o que tú no lo adores no lo hace más Dios. La adoración, al contrario de lo que pensamos, nos transforma a nosotros. Es un espejo. Cuando yo adoro, yo soy la que se alinea, yo soy la que es llenada con paz, yo soy la que recibe la plenitud. Por eso el Señor nos invita a adorarle. Lee su palabra. ¿Cuántas veces yo misma me he visto ahí orando así como, ay, muchas veces me quedo dormida como con la Biblia abierta y desperté al día siguiente así que lo destrozada, con los lápices abiertos, un desastre? ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Pero ¿sabes qué? Ahora he entendido que la palabra trae vida. La palabra es vida y trae vida, porque es el pensamiento de Jesús sobre tu vida. Lee la palabra. Y si no entiendes, pídele al Espíritu Santo que habita en ti, porque el Espíritu Santo habita en ti, que te revele. ¿Y sabes lo que va a empezar a pasar? Quizás al principio no pase nada de nuevo, pero va a empezar a pasar que hoy este versículo me hace sentido con lo que estoy viviendo. Hoy esto me hace sentido. Esto nunca lo había visto, leí este versículo 800.000 veces, pero nunca había entendido esto. Y va a empezar a suceder eso. El Señor te va a empezar a revelar a través de su palabra. Y ora. Y la otra recomendación, que es algo que he aprendido, así literalmente ahora que estuvimos en el estudio bíblico, ora la palabra sobre tu vida. Hay versículos que hablan y todo lo que dice la palabra es verdad. Tú puedes tomarlo y orarlo sobre tu vida. El otro día hablábamos con una persona. ¿Tienes problemas financieros? Hay una parte de la palabra en Mateo 6 que dice que si Dios alimenta a las aves del campo, con más razón te va a alimentar y te va a vestir a ti. Óralo. Señor, tú lo dijiste. Estás frito, te cansaste. Yo necesito que tú proveas lo que me está faltando. Puedes tomar la palabra de Dios y orarla sobre tu vida y ten por seguro que habrá respuesta, porque su palabra es nacida de su corazón. Y finalmente, ora. Pero no solo repitas oraciones. Abre tu boca y háblale. En Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Tienes una preocupación? ¿Tienes algo que te tiene así complicado? Óralo. Da lo mismo, no seamos religiosos. A veces pensamos, no, pero es que esto no es tan espiritual. Dios no pone límite, Él solo quiere que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón y le digamos. Y lo segundo importante, no solo seamos metralletas, sino que aprendamos a callar en la presencia de Dios. Tú quieres que Dios te hable, tienes que aprender a escuchar. Muchas veces decir, no, sí Señor, y yo misma ahí, amén, y sigo con mi vida, y nunca le di el minuto, así como, no sé si me pasa hablar con personas que hablan tanto que no respiran, y es como, en el momento en que respiren digo algo, y nunca respiran. Ya, lo mismo hacemos nosotros con el Señor, somos metralletas espirituales de la oración, y no le damos la oportunidad de que Él dialogue con nosotros. Y una relación, para que haya una relación tiene que haber un diálogo, tiene que haber un ida y una venida. Tenemos que aprender a callar. Dios anhela hablar a sus hijos. Su palabra dice que sus ovejas oyen su voz. Eso es una promesa, no es un... Podría ser. Tú estás habilitado para escuchar la voz de Dios, pero nosotros tenemos que aprender a escucharla. Callando. Esta mañana yo sé que Jesús quiere extendernos una invitación. Yo no sé si hay algo de esto que haga que tu corazón arda, pero para mí hablar de Jesús es el deleite más grande, porque Jesús es todo. Jesús es el inicio y el fin. Él va a ser el inicio y el fin de tu vida, va a ser el inicio y el fin de tus sueños. Él va a ser el inicio y el fin de cada cosa. ¿Y sabes qué? Satanás se ha encargado, yo lo veo, lo siento, y al hablar con personas me doy cuenta que se ha encargado de adormecernos, nos enrolla en un problema, nos enrolla, hasta que quedamos atados. ¿Sabes qué? Y aun cuando la respuesta siempre ha estado en Jesús. Dice en Mateo, que Santi lo dijo hoy día en la ofrenda, en Mateo 7:33, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
Pero para buscar el reino no es algo abstracto. Buscar el reino es buscar al Rey. Y el Rey es Jesús. Tenemos que aprender a mirar a Jesús, a contemplarle en lo íntimo, en lo secreto. Todo se trata de una relación con Él. Tenemos que responder al llamado. La intimidad es enamorarse de Jesús. Eso es intimidad, es enamorarse de Jesús. Es responder al llamado de quien te amó primero. Jesús te amó primero. Jesús te amó primero. Y te buscó mucho tiempo. Y ahora anhela tenerte en el monte. Anhela revelarse mucho más de lo que conoces, de lo que entiendes. Hay mucho más. Mucho más. Y nada lo detiene. Nada lo espanta, nada lo aleja. Hay mucho más esperando. Mucho más esperando por nosotros. En la intimidad tendremos la respuesta. ¿Sabes qué? Si tú crees que quizás no te has comportado bien, no has orado lo suficiente, no has hecho esto, no has hecho lo otro, lejos de alejarte, corre al trono de la gracia. Corre al trono de la gracia donde fluye su gracia. Ve, no te alejes. Cuando sentimos que hemos pecado nos alejamos. Pero lo que nos dice la palabra es todo lo contrario. Volvamos corriendo al trono de la gracia. Rápidamente, ahí recibiremos el socorro, recibiremos el perdón, recibiremos la paz que necesitamos en Jesús. Padre, yo oro que tú pongas hambre en nuestro corazón por buscarte. Jesús, enamóranos. Ven, Jesús. Me has atrapado con cuerdas de amor y no voy a huir, no quiero huir. Me has enamorado, Nazareno. Me has enamorado, mi Jesús. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios viviente. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios viviente. Yo tengo sed del Dios viviente. Yo te quiero animar, si quizás esto no lo sientes en tu corazón, pero decláralo como una verdad. Tengo sed del Dios viviente. Yo tengo sed del Dios viviente. Tengo sed de conocerte, Jesús. Necesito conocerte. Necesito tener un encuentro más personal contigo. La historia más de mi historia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, te está invitando esta mañana a tomar una decisión de ir más profundo. No es para calificados, no es para perfectos, no es para gente iluminada, es para ti. Es para ti. Porque lo que mueve el corazón de Jesús eres tú. Eres tú, no es el que está al lado, no es el que es más perfecto, eres tú. Eso es lo que mueve el corazón de Jesús, eres tú. Lo que Él más ama eres tú. Y es en su presencia donde vas a encontrar la paz que estás necesitando. Es en su presencia donde vas a encontrar la salida a las dificultades que tienes. Es en su presencia donde vas a escuchar lo que piensa Jesús.
Ven Jesús con tu presencia. Ven Jesús con tu preciosa presencia y enamóralos. Enamóralos.